El reyesuelo fantasma. En las gradas de un estadio, Esteban vio a un rey. No fue la majestad de su presencia lo que capturó su atención, sino la danza discreta de quienes lo servían. Un mayordomo ajustó las ligas de su truza, limpió con cuidado el polvo de su asiento y acomodó un cojín como quien prepara un trono efímero. Entonces comprendió algo que le pareció una verdad profunda. Los reyes habitan un mundo donde hasta los gestos más pequeños son realizados por otros. Y mientras el partido seguía su curso, en el corazón de Esteban germinó una añoranza, vivir como viven los reyes, sostenido siempre por manos ajenas y liberado de las preocupaciones más humildes de la vida. Cuando Esteban cumplió 20 años, su padre lo llamó aparte y le habló como quien entrega una herencia invisible. Hoy te regalo 3 cosas, le dijo. Las 3 tienen el mismo valor y espero que las atesores con el mismo cuidado. La primera fue un título profesional, fruto de oportunidades que muchos jóvenes de su edad solo podían imaginar desde la distancia. La segunda fue un puesto en la empresa, un lugar codiciado por innumerables personas que habían recorrido el mismo camino de estudios sin alcanzar aquella puerta abierta. La tercera no fue un objeto ni un cargo, sino una advertencia. Aprende a morderte la lengua. Lo que veas y lo que escuches, entiérralo en el silencio. Esta empresa es un barco del que todos arrancan astillas para llevárselas a casa. Desde que pasó a manos del Estado, cada rincón ha sido repartido entre quienes encuentran algo que tomar. Hay policías que venden tierras que no les pertenecen y funcionarios que convierten lo ajeno en propio. Si denuncias, no cambiarás nada, solo perderás tu lugar. Su padre hizo una pausa antes de continuar. En el puesto que ocuparás tendrás un acceso a riquezas que pocos podrían tocar. Si decides extender la mano, hazlo con discreción. Nunca exhibas lo que posees. No compres una casa que despierte preguntas, ni un automóvil que atraiga miradas, ni un reloj que hable más de la cuenta. La envidia tiene ojos en todas partes, y el lujo ostentoso suele ser la primera huella de quienes olvidan el valor del silencio. Así fue como Esteban se convirtió en un empleado fantasma. En aquellos años, las oficinas parecían desafiar las leyes de la física. En un cuarto de apenas 6 metros cuadrados trabajaban más de 20 secretarios. Pero la explicación era sencilla. No trabajaban allí, apenas existían sobre el papel, como nombres alineados en planillas y nóminas que nadie se atrevía a cuestionar. Con el tiempo llegó la promesa de reformas, la modernización y el fin de aquellos excesos. Sin embargo, algunas empresas sobrevivieron a los cambios y con ellas sobrevivieron también ciertos fantasmas. Esteban fue uno de ellos. Nunca sintió apego por el esfuerzo. Rehuía el trabajo con la misma naturalidad con la que otros buscan el descanso. Se alojaba en hoteles, comía en restaurantes y tomaba taxis incluso para recorrer distancias que podían cubrirse con unos cuantos minutos a pie. Había hecho de la comodidad una forma de existencia. En su imaginación era un rey sin corona. Solía decir que los monarcas necesitaban ejércitos para mantener la obediencia de sus súbditos, mientras que él solo necesitaba pasar desapercibido. También repetía, con una sonrisa satisfecha, que la mayoría de las personas dedicaba su vida a ascender en la jerarquía para trabajar menos y ganar más, pero él había alcanzado una posición todavía más privilegiada. No trabajaba nada y aún así recibía mucho más de lo que le correspondía. Desde su cómoda invisibilidad, contemplaba el mundo como quien observa una maquinaria construida para beneficio propio. Se consideraba a sí mismo la prueba de que existían formas más refinadas de poder que la autoridad abierta y las coronas de oro. Era en el fondo un pequeño monarca de los márgenes, un reyesuelo fantasma, sostenido por la inercia de un sistema que había aprendido a alimentarse del esfuerzo ajeno. Cuando Esteban tenía 60 años, yo apenas tenía 13. Trabajaba explotado en un restaurante sin contrato, sin constancia de trabajo, sin beneficios laborales, y era testigo de cómo Esteban hacía sobremesas de 4 horas leyendo su periódico o conversando con cualquier extraño. Venían al restaurante chicas de mi edad, enamoradas de mí. Yo era tan ingenuo que ni me daba cuenta, y si lo notaba, era tan tímido que no sabía qué hacer para aprovechar mi buena suerte.
Cuando cumplí 15, una chica de 13 llamada Keila venía a mirarme a través del reflejo de un espejo. Un día envió a su prima para que me dé un chocolate en su nombre. Era una declaración de amor. Esteban, fingiendo leer su periódico, observaba la escena y me envidiaba en secreto. Investigó la vida de la familia de Keila. Descubrió que sus padres habían sido campesinos que tras quebrar se vieron obligados a mudarse a la casa de la tía materna de ella. Vivían allí arrimados como podían mientras intentaban sostenerse. En un rincón del local de la tía, un restaurante ubicado en la misma cuadra donde yo trabajaba, habían instalado una pequeña bodega. Sin embargo, carecían del capital necesario para surtirla. Esteban habló con los padres de Keila. Les dijo que había tenido suerte en lo laboral y en lo profesional, pero que nunca había tenido la fortuna de ser padre. Les ofreció un capital de 10,000 soles para fortalecer el negocio. A Keila le prometió una educación en el colegio privado y en la universidad más costosa de la ciudad, así como un empleo formal y estable, de los que normalmente solo se alcanzan con un buen padrino. También una casa grande, cómoda, lejos de las carencias que habían conocido. Y al hijo que esperaba tener con ella, aquel que aún no existía, le reservaba una vida de príncipe. Los padres de Keila preguntaron por qué justamente con ella. Esteban respondió que, debido a su edad y a su disminuida fertilidad, necesitaba una mujer joven y fértil para cumplir su deseo de ser padre. Sin hacer más preguntas, aceptaron el trato y Keila quedó a merced de Esteban. Sin embargo, el destino no siguió exactamente el camino que Esteban había imaginado. Los años habían dejado huella en su cuerpo y en su salud, y las fantasías de juventud tardía que alimentaba comenzaron a chocar con los límites de la realidad. Los padres de Keila, decididos a que Esteban cumpliera lo prometido, la impulsaron a buscar un hombre más joven, capaz de hacer lo que él no había podido. Poco tiempo después, Keila quedó embarazada. Esteban dudó, pero lo tranquilizaron diciéndole que ella era joven y fértil, y le exigieron que no pusiera en duda la honra de una muchacha de su casa. En otras circunstancias, Esteban no lo habría creído, pero su deseo de ser padre era tan profundo que terminó por aceptar. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el dicho, y es que a veces el ser humano se aferra a lo inverosímil cuando la necesidad de creer es más fuerte que la razón. Junto a su madre, Keila viajó al campo para regresar con una historia ya trazada. El hijo de Keila sería presentado como su hermano menor. Esteban viajaba con frecuencia para entregarle dinero y acompañarla a una clínica privada. Así transcurrieron los meses entre visitas y cuidados, hasta que finalmente nació un niño al que llamaron Piero. Convencido de que el niño representaba la culminación de sus anhelos, cumplió con las promesas que había hecho meses atrás. El dinero llegó, también la educación y las comodidades que había ofrecido como parte de aquel acuerdo. Con el paso del tiempo, desarrolló una devoción casi obsesiva por Piero. Lo llevaba consigo a todas partes, lo rodeaba de privilegios y procuraba exhibir ante los demás aquello que consideraba su mayor logro. A menudo aparecía acompañado del muchacho y hacía ostentación de viajes, regalos y lujos. Mientras Piero crecía rodeado de privilegios, yo intentaba abrirme camino por mis propios medios. Mi educación fue una batalla constante. Pasé por 3 universidades, abandonando unas y regresando a otras según me lo permitían el dinero, el tiempo y las circunstancias. Salté de un trabajo a otro, casi siempre en la informalidad, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Estudiar no era una actividad separada de mi vida, era una lucha diaria contra el cansancio, la precariedad y la incertidumbre. A veces le hablaba a Esteban de mis sueños. Le contaba que quería aprender, viajar, emprender o simplemente construir algo propio. Poco después aparecía presumiendo que aquello mismo había sido concedido a Piero. Un curso, una oportunidad, un viaje, un privilegio que para mí seguía siendo inalcanzable. Cuando Piero cumplió 17 años, Esteban tenía 79. Para entonces, yo recién estaba terminando mis estudios universitarios después de una travesía larga y accidentada que había consumido buena parte de mi juventud. En la empresa donde Esteban había pasado su vida existía una red de protegidos que había logrado ingresar gracias a sus influencias. Durante décadas, aquella red le había servido de escudo, de ejército silencioso y de fuente de poder. Sin embargo, los años avanzaban.
Los ahijados de ayer comenzaban a jubilarse, y con cada retiro el círculo que lo protegía se hacía más pequeño. Los trabajadores que no pertenecían a su grupo observaban la situación con impaciencia. Querían que abandonara finalmente el cargo que había ocupado durante tanto tiempo. Para ellos, la permanencia de Esteban era un obstáculo. Para Esteban, la jubilación era una amenaza. Comenzó a sufrir pesadillas. Despertaba en mitad de la noche cubierto de sudor frío, convencido de haber visto a sus adversarios firmando los documentos que lo expulsaban de la empresa. Lo que para la mayoría significaba descanso, para él significaba destierro. Después de todo, ¿qué podía ofrecerle la jubilación a alguien que había vivido descansando? Había aportado durante décadas al sistema de pensiones con un salario privilegiado, pero ni siquiera la pensión más generosa bastaría para sostener la existencia que se había acostumbrado a considerar normal. Por otro lado, don Tito había pasado la mayor parte de su vida laboral en la informalidad. Los breves años en los que trabajó de manera formal, además bajo contratos temporales, no alcanzaban para garantizarle una jubilación. Sin embargo, nunca abandonó la esperanza. Sus hijos y nietos, ya incorporados al mundo del trabajo, le daban pequeñas propinas y ayudas económicas. Con ese dinero, don Tito continuaba realizando aportes al Sistema Nacional de Pensiones, aferrado a la ilusión de recuperar algún día una parte de lo que le habían descontado durante sus años de empleo. Entre quienes lo conocían circulaba una broma entrañable. Decían que el día en que cobrara su primera pensión le daría un infarto de la emoción. Y no era difícil creerlo. Durante años aquella pensión había sido para él mucho más que un ingreso. Era el reconocimiento tardío de una vida entera de esfuerzo. Tiempo después supe que lo había conseguido. Se jubiló con la pensión más modesta que el sistema podía otorgar. Pero cuando recibió ese primer pago, no hubo decepción alguna. Don Tito era feliz. Había alcanzado aquello que durante tanto tiempo pareció imposible. Y en esa pequeña victoria encontró una satisfacción que ningún monto podía medir. Un día, Esteban comenzó a hablarme de Piero. Me contó que había intentado regalarle un teléfono igual al mío. No era el más moderno ni el más costoso, pero para mí había sido una herramienta invaluable. Con él estudiaba, leía, investigaba y aprovechaba cada oportunidad para aprender algo nuevo. Piero, en cambio, lo había rechazado con desprecio. Me lo tiró en la cara, dijo Esteban. Está acostumbrado a cosas más caras. Después me reprochó otra cosa. Había logrado matricular a Piero en la misma universidad donde yo estudiaba. Sin embargo, mientras yo había llegado ahí después de años de sacrificios, trabajos precarios y obstáculos constantes, Piero parecía considerar aquella oportunidad una molestia. Muchas veces prefería pasar el día en centros comerciales, admirando objetos de lujo o jugando videojuegos, antes que asistir a clases. Finalmente, con una amargura que parecía venir de muy lejos, confesó lo que realmente lo atormentaba. Un hombre viejo por su dinero puede quedarse con una mujer hermosa, dijo, pero no puede disfrutarla. Lo escuché en silencio. Luego respondí, a veces Dios le dabas al que no tiene muelas. Esteban me observó fijamente. A veces, replicó con dureza, Dios le dabas al que sí tiene muelas. Vi a un anciano de cabello completamente blanco, aferrado todavía a las mismas obsesiones que habían gobernado su vida durante décadas. Fue entonces cuando descubrí que la vejez no es sinónimo de sabiduría. El tiempo no corrige lo que somos, tan solo profundiza los rasgos que la juventud había trazado. Por un instante, algo cambió en su expresión. Fue como si una sospecha hubiera cruzado su mente, como si creyera que yo comprendía aspectos de su historia que él siempre había preferido mantener ocultos. Me miró como quien contempla su propia muerte, y el hedor que comenzó a desprenderse confirmó que el pánico lo había hecho defecarse en los pantalones. Entonces se levantó bruscamente, lanzó amenazas confusas, palabras nacidas más del temor que de la valentía, y abandonó el lugar con la precipitación de quien huye de algo que no puede enfrentar. Es como quien nunca pasó hambre envidiándole el hambre al hambriento. ¿Qué culpa tengo yo de que no sepan valorar sus privilegios?
¿Qué más me quieren quitar? Ya me lo quitaron todo. Esteban conocía mi historia. Sabía de mi orfandad, de mi hermano con discapacidad, de los años de abandono, de los trabajos precarios, de las oportunidades perdidas y de los sacrificios que había tenido que hacer para llegar a una universidad y permanecer en ella. Conocía cada una de esas dificultades y sin embargo nunca sintió el deseo de tenderme una mano. Pero cuando observaba a Piero, parecía asaltarlo un miedo distinto. Temía que el muchacho tuviera que enfrentarse algún día a las mismas carencias que yo había conocido. Comenzó entonces a mostrarle pólizas de seguro, documentos cuidadosamente guardados que prometían grandes sumas de dinero bajo determinadas circunstancias. Algunas de ellas tenían fechas límite cercanas. Dejarían de ser válidas cuando Esteban se jubilara o cuando Piero alcanzara la mayoría de edad. En el comedor, inclinado sobre los documentos, Piero repasaba cifras y proyecciones en su portátil. De pronto, como quien acaba de descubrir una verdad desagradable, se volvió hacia su madre y dijo: «Mira todo el dinero que voy a perder cuando cumpla 18 años y cuando mi padre se jubile». Keila le dijo que lo mejor sería que él mismo se hiciera cargo. «¿Cómo?», respondió Piero desconcertado. «Si es mi padre». Keila lo miró unos segundos antes de responder. «Si eso te limita, no te preocupes. Él no es tu padre». Keila le mostró una foto a Piero. Él la observó durante unos segundos y negó con la cabeza. «Esta foto ha sido manipulada con Photoshop», sentenció. «Yo jamás he usado una camisa tan vieja y barata. Además, la imagen está editada para que parezca antigua». «¿Qué intentas decir? ¿Que soy pobre? Porque yo no soy pobre». Keila soltó una carcajada. «¿De verdad crees que es una fotografía tuya retocada en una computadora?». Piero volvió a mirar la imagen confundido. «Entonces, ¿de quién es?». «Es de tu padre», respondió ella. Piero frunció el ceño. «¿Mi padre?». «Sí, voy a presentártelo. Cuando lo veas sabrás que es tu padre, y cuando él te vea sabrá que tú eres su hijo. Esta imagen fue tomada cuando él tenía la misma edad que tú tienes ahora, 17 años. A pesar de todo el dinero que Keila había recibido de Esteban, y aunque nunca le había dado nada a cambio, le guardaba un profundo resentimiento. Aquella tarde le contó a Piero cómo Esteban había llegado a su vida. Piero escuchó la historia con creciente asombro. Cuando ella terminó, permaneció unos instantes en silencio antes de decir: «A mí, que tengo 17 años, las chicas de 13 me parecen unas mocosas que todavía juegan con muñecas». Keila esbozó una sonrisa amarga. «Sí, pues», respondió, «yo jugaba con muñecas». Después de un breve silencio, Keila añadió: «Yo estaba enamorada de un chico al que Esteban envidia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Entonces Piero empezó a recordar. Vio desfilar en su memoria aquellas ocasiones en que Esteban insistía en llevarlo a visitar a un amigo. De pronto, piezas que durante años habían permanecido dispersas comenzaron a encajar. Fue entonces cuando Piero empezó a comprender quién era realmente Esteban y la clase de persona que había sido todo ese tiempo. Piero estaba impulsado por una motivación sencilla y poderosa: el dinero, la única cosa a la que le habían enseñado a otorgar verdadero valor. A ello se sumaba el deseo de vengar a su amada madre, una fuerza que ardía en su interior con igual intensidad. No lo contenía el amor, la gratitud, ni esos principios que suelen guiar a las personas hacia el bien. Libre de tales frenos, avanzaba siguiendo únicamente sus intereses y sus resentimientos. Poco después, Piero convenció a Esteban de dejar atrás la vida de hoteles y mudarse a la casa de Keila. Le dijo que ya era demasiado viejo para seguir viviendo solo y que él se encargaría de cuidarlo hasta el final de sus días. Esteban aceptó confiado. Pensó que, después de tantos años, finalmente había alcanzado aquello que siempre había perseguido: un hogar y una familia junto a Keila. Ignoraba que las esperanzas más antiguas suelen ser también las más vulnerables. Apenas unos días más tarde, los conocidos recibieron una invitación muy distinta. Era para el velorio de Esteban. Tras su muerte, Piero cobró los seguros. Desoyendo la última voluntad de Esteban,
terminó por abandonar la universidad. Prefirió dedicarse a vender artículos de lujo en centros comerciales, objetos adquiridos por jóvenes acomodados que buscaban exclusividad como símbolo de estatus, más que por necesidad o por verdadera apreciación de su calidad. Esteban solía jactarse de una frase que repetía con frecuencia: un hombre inteligente sabe elegir a sus amigos, y un hombre aún más inteligente sabe elegir a sus enemigos. Me consideraba un ingenuo por haber sido amable, amistoso y honesto con él. En cambio, se veía a sí mismo como un estratega brillante por haberme convertido en su enemigo. Había escogido como adversario a un huérfano en una sociedad donde los huérfanos apenas tenemos derechos y donde nadie se preocupa por lo que nos ocurra. Y sin embargo, era precisamente de esa decisión de la que se sentía orgulloso, como si hubiera una muestra de inteligencia en perseguir a quien ya había sido abandonado por la fortuna. No previó que, con el tiempo, también él quedaría expuesto a la vulnerabilidad. Todas las personas que se han aprovechado de nuestra vulnerabilidad para perjudicarnos suelen llegar a la misma conclusión: la culpa es nuestra. Dicen que nos falta malicia, que somos demasiado confiados o que no tenemos el suficiente miedo para protegernos. Sin embargo, Esteban desmiente esa teoría. A él no le faltaban ni la maldad ni el miedo. Desconfiaba de todos, calculaba cada movimiento y estaba dispuesto a hacer daño cuando lo consideraba conveniente. Y aún así fue traicionado y engañado. Toda esta situación nació de sus decisiones. Él la provocó, la alimentó y la sostuvo, y paradójicamente fue también quien sufrió las consecuencias más severas. Al final, no fue víctima de otro. Formó a su verdugo, cavó su tumba y construyó el infierno en el que terminó encerrado. Gastó una fortuna en un hijo que no era suyo y en una mujer que lo odiaba. A cambio, solo consiguió alejarme de Keila. Era hermosa, sí, pero siempre supo que cada lujo que recibía tenía un precio: su traición.